Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y este es el cuarto programa del estudio que comenzamos esta semana del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el que tenemos tiempos de cumplimiento inmediato y también profecías de hechos que todavía no se cumplieron. Fíjese, pero sí sabemos que se van a cumplir porque todo lo anterior fue cumplido exactamente. Isaías es uno de los profetas más importantes o que más resaltan, más prominentes del Antiguo Testamento. Todo lo que él contribuye a la obra del Señor, a la palabra de Dios, es inigualable. El libro es un libro de profecía poética, divina, inspirada, y él declara los acontecimientos más importantes de toda la historia pasada y futura con respecto a la venida del Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora, todas sus profecías no se limitan a la venida del Salvador. Isaías recibió manifestaciones, visiones, revelaciones, que las incluye acerca de la historia del mundo, toda la maldad, la iniquidad, el pecado. Y también él trató de cómo la vida, la misión, el sacrificio glorioso del Señor Jesucristo es lo que ocupa una posición central y fundamental en la historia espiritual y temporal del mundo. El Señor, una vez resucitado, dijo de Isaías: y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán de conformidad con las palabras que habló. Las profecías de Isaías abarcan el pasado, el presente y el futuro, con un cumplimiento constante en diferentes dispensaciones. Isaías profetizó 750, 800 años antes de Cristo. Él profetizó y él habló de cosas del pasado, él habló de cosas del presente, de su tiempo, y él habló de cosas del futuro, aún muy, pero muy distante. Y quienes experimentamos ahora las pruebas, los desafíos de esta vida mortal, debemos prestar atención cuidadoso a los escritos de Isaías. Los últimos días, los últimos tiempos, de los cuales habla también el apóstol Juan, estos últimos días o estos últimos tiempos, que son nuestros días, hermanos. Son los tiempos del cumplimiento de muchas de las profecías de Isaías. Escuche, usted que oye hoy, está viviendo en el tiempo del cumplimiento de lo que Isaías profetizó tanto tiempo antes aún del nacimiento de Cristo. De todos los profetas, alguien dijo, de todos los profetas y escritores antiguos, Isaías es el mejor guía para los peligrosos últimos días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dijo Victor L. Ludlow. Los escritos de Isaías son intencionalmente difíciles de entender. El Señor le instruye a Isaías y le dice: anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Por eso tenemos aquí en este libro de Isaías una descripción del corazón del pueblo en aquel tiempo
que tenía oídos pesados, quienes sus ojos estaban velados, no podían ver con sus ojos, no podían oír con sus oídos, no podían entender con su corazón para que pudieran convertirse al Señor y ser sanados. Y debido a la apostasía y a la maldad entre el mismo pueblo, entre su mismo pueblo, sus mismos conciudadanos, Isaías puso en clave sus profecías para que solamente aquellos que tuvieran una suficiente espiritualidad, aquellos que fueran un poco más sensibles a las cosas del Señor, solo ellos pudieran entender. Y siempre ha sido similar. El Señor Jesús, similarmente, o Isaías similarmente al Señor Jesús, y el Señor Jesús enseñando a través de parábolas y explicando las parábolas solamente aquellos que requerían más explicación, aquellos que tenían mayor búsqueda, aquellos que tenían un deseo de entender. El Señor los llevaba aparte para explicarle estas cosas. De la misma manera, Isaías, él hablándole a este pueblo rebelde, así como Ezequiel, como Jeremías, a un pueblo cuyos oídos estaban cansados, no querían oír. Era algo extremadamente difícil convencer a los incrédulos, y este era el propósito de Isaías, convencer al incrédulo. Pero no siendo este el motivo principal de su ministerio, sino el de presentar la información a los que ya creían. Porque el mensaje era para el mismo pueblo de Dios. Si hubieran incrédulos que creyeran bien, pero esta información vital era para los que ya creen. Isaías, al poner sus escritos en clave, dio como resultado que los indignos no recibieran más de lo que podrían comprender, lo cual los iba a sujetar a una mayor condenación. Él protegió, guardó la integridad de todos sus escritos. Isaías, cuando estos escritos eran preparados, él los guardó, los protegió aún con su propia vida. Y aquellos que intentaron alterar los escritos para satisfacer sus propios deseos, quitando cosas, agregando cosas, estaban ellos preparando su propia destrucción. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día nosotros contamos con tantos recursos, tanto a las escrituras como escritos por autoridades, por eruditos bíblicos, por estudiosos de la Biblia, amén, que nos pueden ayudar más a entender las palabras del profeta Isaías, de su presentación del Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito por él, y también otras partes de las Escrituras que son citadas por Isaías. Por eso usted también puede valerse, hermano, de comentarios bíblicos. Usted puede buscar, usted puede hacer una investigación. ¿Amén? Comentario, libro de Isaías. Y entonces usted empieza a leer y va a esclarecer muchas cosas y va a ampliar el conocimiento de este libro. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, gloria sea su nombre. Así que, hermanos, estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo en el cual algunos puedan decir, bueno, ¿para qué estudiar Isaías? Todo eso ya pasó. Hay iglesias, ¿sabe usted?, que solo predican el Nuevo Testamento. Sí. Solo usan el Nuevo Testamento. Rara vez usan el Antiguo Testamento. Porque no lo entienden, porque lo ven como algo que ya pasó. Amén. Pero si usted es sabio, usted va a poner su atención al libro de Isaías y con esto tener un entendimiento de la Biblia entera. Alabado sea su nombre. Esto es el deseo y debe ser el deseo
de todo creyente. Amén. El trasfondo de este libro histórico es un libro que fue escrito en una época de mucha convulsión, en un tiempo agitado. El pueblo se había alejado de la verdadera religión y se había corrompido. El profeta Isaías es levantado por el Señor para predecir la cautividad babilónica, tanto para Israel como para Judá. Israel, porque Israel, reino del norte, Judá, reino del sur, se había dividido la nación, cada una con sus reyes, con su gobierno y aún con su propia adoración. E Israel se corrompe primero y no mucho tiempo después, Judá también. Pero también profetizó Isaías el regreso de los exiliados y de la venida del Mesías. En los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones del Señor Jesús, del reino de Cristo, escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo. Por eso es que el libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Amén. Escrito por una persona educada, una persona culta, como era Isaías, en un hebreo elevado, contiene un estilo elevado, una expresión cuerda, un sentimiento ferviente, una imaginación vívida y detallada. Y está citado en el Nuevo Testamento, el libro de Isaías, en muchas ocasiones y más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Este libro es un libro que tiene datos cronológicos, tiene poesía, tiene profecía, tiene historia, tiene geografía. Y el tema o la idea principal de este libro son los juicios y la salvación de Israel por mano de Dios, usando a otras naciones. Es decir, el Señor emite juicios y castiga a su pueblo por la idolatría, por la rebeldía, por el pecado, usando otras naciones para infligir opresión. El motivo por el cual se escribió este libro tiene que ver con la exhortación al rey Ezequías, profetiza juicio a la desobediencia, anuncia el nacimiento del Mesías y muestra la salvación para el nuevo Israel, amén, la nueva iglesia, y el período de gloria que tendrá lugar tras la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino milenial. Hay palabras claves en el libro de Isaías que las encontramos especialmente en la versión Reina Valera 1960, como las palabras remanente. Cuando nosotros decimos, bueno, hay un remanente, bueno, Isaías habla de este remanente. La palabra Israel, Judá, Samaria, Asiria, los ayes, amén, ay de ti, ay de Israel, ay de los ayes, el Santo de Israel también es otra palabra clave, Jehová de los ejércitos, postreros tiempos, o en aquel día, son algunas de las palabras que vamos a ir leyendo constantemente a lo largo del estudio de este libro. Los temas son el Santo de Israel, el tema del juicio, de la consolación, el siervo de Jehová, hablando de Cristo. Hay un énfasis en la santidad, en la majestad, la justicia del Señor, la compasión, la misericordia salvadora de Jehová, el papel central de Israel en todos los planes que tiene el Señor para todas las naciones del mundo y cómo son afectados. El papel central de Sión en estos planes, el papel redentor del siervo sufriente de Dios, Cristo, su crucifixión, su pasión, el futuro final glorioso que Dios tiene reservado para los que son suyos. Aleluya, gloria a Dios. Y las características particulares que tiene este libro de Isaías es la prosa como poesía,
utiliza personificaciones. Personificaciones significa que algo que es inanimado, un objeto, son personificados. Se le atribuye una cualidad personal a seres divinos u objetos. Además, muchas de las profecías que contiene Isaías tiene predicciones que hablan al mismo tiempo de un acontecimiento, como dije otras veces, que sucedería pronto o que sucederían en un futuro lejano. El libro deriva su título del mismo autor, Isaías, que quiere decir Jehová es salvación. Gloria sea. El mismo nombre del profeta ya estaba declarando la verdad, que es Cristo, el camino, la verdad, la vida, la salvación. Y es semejante a los hombres Josué, o nombres más bien, Josué, Eliseo, Jesús, salvación. Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 65 veces, muchas más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y mencionado por nombre más de 20 veces. Con esto estamos diciendo una vez más que el Señor nos ha dirigido a que lleguemos a este punto ahora. Amén. Estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, y el creyente haría bien en entender, en leer, en estudiar el libro del profeta Isaías para que podamos entender más el pasado, el presente y el futuro. Amén. El Señor Jesucristo, el profeta mesiánico, declarado por Isaías. Dice Isaías en el capítulo 12, 1 y 2, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, que ha sido salvación para mí. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos varias divisiones en cuanto a temas. Amén. En el capítulo 1, versículo 1, nos comienza a hablar de una nación pecadora y de la redención. Capítulo 2, 1, reinado y juicios a Jerusalén. Capítulo 5, versículo 1, la viña y los malvados. Capítulo 6, 1, visión y llamamiento de Isaías. Capítulo 7, 1, Isaías, Acaz, Jehová vuestro temor. Son pequeñas palabras que les voy dando de resumen de un poco de qué se trata estos diferentes capítulos aquí. Capítulo 9, versículo 1, nos habla del Mesías de Asiria, siendo el instrumento de Dios para castigar al pueblo. Capítulo 13, el capítulo 11, versículo 1, reinado del Mesías. Capítulo 13, versículo 1, aquí ya son profecías, la profecía sobre Babilonia. Capítulo 15, 1, Moab y Damasco. Capítulo 18, 1, habla de Etiopía, de Egipto, de conquistas, porque estas son profecías sobre naciones. Los capítulos anteriores, del 1 al 11, tenemos un poco más la historia y también habla de la eternidad. Capítulo 21:1, profecía, Duma, Arabia, Eliaquín, Tiro, otra vez, son profecías sobre naciones que regían en aquel tiempo. Hay una predicación tremenda, hermanos, allí en YouTube, que es del capítulo 21 de Isaías, que se titula Guarda que de la noche. Óigalo allí en YouTube, Guarda que de la noche, basado allí en el capítulo 21, que es la profecía sobre la nación de Duma.
Capítulo 24:1, juicio y alabanza. 26:1, protección de Jehová. Aquí tenemos entonces otras profecías en relación a la esperanza sobre naciones. 28:1, Efraín, redención de Israel. Estos son juicios específicos, juicios a Israel específicamente. Capítulo 31, la gracia, Israel, juicio a Siria. Capítulo 32:1, el rey justo. 34:1, Jehová contra naciones, también palabras de esperanza. 35:1, habla sobre el futuro glorioso de Sión. 36:1, invasión de Sennacherib. Estos son datos de la realidad histórica. 37:1, Judá librado de Sennacherib. 38:1 nos habla de Ezequías, el rey. 40:1, Jehová consuela a Sión. Estas son profecías a naciones y específicamente a Israel, que tenemos desde el capítulo 40 al capítulo 48, donde habla el Señor consuela a Sión, la seguridad para Israel, habla el siervo de Jehová, Jehová nuestro Redentor, Jehová y los juicios a Babilonia, la infidelidad de Israel. Y también todos estos capítulos anunciando la salvación. Capítulo 49:1, Israel, siervo de Jehová. Estas son profecías específicamente a Israel, desde el capítulo 49 al 57. Jehová consuela, Dios liberta sufrimiento del siervo. Nos habla del amor de Jehová al pueblo de Israel. Y también en el 57 nos habla del fin de la idolatría de Israel. Del 58 al 65 estaría la conclusión final del libro, donde comienza con el ayuno y la confesión de Israel, la futura gloria de Sión, la venganza y la misericordia de Jehová, y luego en el 65, nueva tierra, cielo nuevo y juicio de Jehová. Gloria sea al nombre del Señor. Déjeme darle, antes de terminar el programa, algunos otros datos del autor y fechas. Amén. Y estos son, por supuesto, pequeños datos para que nosotros tengamos en mente antes de ir estudiando este libro. Isaías, él fue el hijo de Amós, ministró en Jerusalén y sus alrededores como un profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes de Judá. Usías, llamado Azarías en Segunda de Reyes. Él también profetizó bajo el reinado de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Esto fue en las fechas desde los años 739 a 686 a.C. Evidentemente, Isaías venía de una familia de cierta posición, de cierto rango, porque tuvo acceso fácil al rey. Tenía cercanía a un sacerdote. Isaías, él era casado, tenía 2 hijos, cuyos nombres simbólicos Sear Jasub, un remanente regresará, y Maher Salal Asbad, que significa apurándose al botín, corriendo a la presa. Cuando él es llamado por el Señor a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, él en el año 793 a.C., él responde rápidamente al llamado. Él responde con prontitud, él responde con gusto, él responde con disposición. Esto es algo que siempre he leído, admirado del profeta Isaías. El Señor lo llama y él corre a ese llamado, ¿entiende? Algo glorioso y aparte una consistencia al llamado. No es que muchos son llamados, pocos los escogidos, pocos son los que permanecen fieles al llamado del Señor a servirle. No fue así con Isaías y gloria a Dios por eso. Él es llamado a profetizar en el año cuando muere el rey Usías.
Él responde, aunque él ya sabía desde el principio que su ministerio sería un ministerio de advertencia, de exhortación, un ministerio duro. Él había sido criado en Jerusalén. Él era una alternativa apropiada como un consejero político y religioso para la nación. Alguien a quien el rey debía oír. Por eso el Señor lo coloca en una posición en la cual él pudiera ser oído por las autoridades y por el pueblo. Isaías fue contemporáneo de Oseas, de Miqueas, un escritor brillante. Los simbolismos van más allá de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento, un vocabulario muy rico, alguien que ha sido admirado en todos los tiempos por todos los eruditos bíblicos. Su escritura en hebreo se caracteriza por un rango de 2.186 palabras diferentes, comparados a 1.535 en Ezequiel y 1.653 en Jeremías y 2.170 en los Salmos. O sea, que usted vea quiero decir, la extensión, la variedad del vocabulario del profeta Isaías. Amén. En 2 de Crónicas 32:32 registra que también escribió una biografía del rey Ezequías. El profeta vivió por lo menos hasta el año 681 a.C., cuando escribió el relato de la muerte de Sennacherib, en el capítulo 37-38. Y la tradición cuenta que encontró su muerte bajo el rey Manasés. Lo habíamos mencionado en el primer programa. Año 695 al 642 a.C., cuando fue cortado en dos con una sierra de madera. El libro de Hebreos da indicación de este hecho en Hebreos 11:37. Una vida fuerte, una vida intensa, una vida totalmente diferente a los profetas modernos. Los profetas modernos hoy son exaltados, andan en jet privado, predican prosperidad, motivación, profetizan a todo el mundo, son elevados, son aplaudidos. Los profetas antiguos eran perseguidos, apedreados, aserrados, quemados, empalados, crucificados. Durante el reinado próspero del rey Usías de 52 años, Judá se desarrolló, llegó a ser un estado comercial, militar, político muy fuerte. Una nación de un comercio muy próspero. Y eran grandes constructores de muros, de torres, de fortalezas. Sin embargo, el período fue testigo, que a pesar que había una prosperidad, fue testigo de un declive espiritual de Judá terrible. Cuando cae el rey Usías, la caída de este rey fue el resultado de su intento por asumir los privilegios de un sacerdote y de querer quemar incienso sobre el altar. Luego su hijo Jotam, años 750 al 731 a.C., el reina tuvo que encargarse de todas las tareas como rey antes de la muerte de su padre. Asiria comienza a levantar como una potencia, como un imperio fuerte, internacional, mientras que Jotam era rey. Judá también comienza a recibir oposición por parte de Israel, el reino del norte, y Siria. Jotam fue un constructor, fue un guerrero como su padre, pero el problema ¿cuál era? La terrible corrupción espiritual que había en la tierra. Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá, el próximo rey, y reinó hasta los 41. Israel y Siria formaron una alianza para poder combatir a Siria, que seguía creciendo como potencia. Y por esto los vecinos del norte, el reino del norte,
amenazan derrocar y comienza la guerra. Año 734 a.C. Con mucho temor, pánico, el rey Acaz busca al rey de Asiria para encontrar ayuda. El rey asirio, con gusto, él dice, bueno, vamos a saquear Gaza, llevando a toda Galilea y Galaad en cautiverio, y finalmente vamos a capturar Damasco. La alianza de Acaz con Asiria llevó a que él metiera un altar pagano en el templo de Salomón. Y durante su reinado, el reinado de Acaz, Asiria captura Samaria, que era la capital del reino del norte, y lleva a muchísimas personas en cautiverio a Israel. No cualquier persona, sino que elegían a las personas capaces. Ezequías comienza su reinado sobre Judá en el año 715 y continúa por 29 años hasta el año 686 a.C. Hay una reforma, la reforma era la prioridad cuando él se vuelve rey, y la amenaza de una invasión a Siria fuerza a que le prometiera le llamaban tributo, un pesado tributo a ese poder oriental. En el año 701 a.C., Ezequías se enferma seriamente con una enfermedad que amenaza su vida, parece que se muere. Entonces él ora a Dios y recuerdan que en su gracia Dios le dice, bueno, va a ser extendida tu vida por 15 años más, lo cual leemos en Isaías 38 y en Segunda de Reyes 20. Esto es hasta el año 686 que él vive. El gobernante de Babilonia usó la oportunidad de la enfermedad de este rey y recuperación para enviarle felicitaciones, probablemente buscando formar una alianza con Judá en contra de Asiria al mismo tiempo. Cuando Asiria se vuelve débil por la contienda interna, Ezequías se rehúsa a pagar este tributo. Entonces, en el año 701 a.C., Sennacherib, el rey de Asiria, invade las áreas de la costa de Israel, marchando hacia Egipto, queriendo ir hacia Israel. En este proceso, él aplasta a varios pueblos de Judea, robando, saqueando, llevándose muchas personas a Asiria. Mientras él estaba sitiando la ciudad de Laquis, él envía un contingente del ejército para sitiar Jerusalén. La expedición fracasa. Él intenta esto por segunda vez, enviando mensajeros a Jerusalén, demandando que se tenían que rendir inmediatamente. Y entonces, con el aliento de Isaías, de Ezequías, que negó el rendirse, y crítica, cuando el ejército de Sennacherib cayó presa de un desastre repentino, él regresa a Nínive y nunca más volvió a amenazar a Judá. Oh, bendito Señor. Un libro fascinante, hermano. Vamos a dejar hasta ahí. Seguimos en el próximo programa con más información y estudiando este libro que yo creo que va a ser fascinante. Sé que hay muchos datos históricos, de fechas y todo lo demás. Usted no se preocupe teniendo que memorizar todo esto. Usted tome la esencia del estudio de este libro. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes
dejes este valle oscurecer. Será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Usted va a No se pone vino nuevo en odres viejos y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo
reflejar su gloria en todo sitio y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Vino I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything seemed all right when of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys.
Just call on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please say, give us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Yes, he will. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo. Fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando. Tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Está
Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón.
gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu